Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Hoy contamos con la presencia, sí, de la doctora Suyapa Figueroa, quien es la presidenta del Colegio Médico de Honduras. Queremos, en primer lugar, agradecerle, sí, la participación, sí, pues en esta entrevista, en la cual queremos conocer un poquito cuál es la historia del Colegio Médico de Honduras, cuáles han sido como esas principales dificultades y finalmente cuáles han sido como esos principales logros. Doctora Chuyapa, de parte de A sus servicios, muchas gracias por acompañarnos y por darnos este espacio. Creo que tiene el micrófono apagado. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues el Colegio Médico de Honduras, bueno, en Honduras tenemos una colegiación obligatoria, es parte de la Constitución de la República. La ley de colegiación obligatoria es una ley vigente y es una ley que tiene muchísimo tiempo de existir. El Colegio Médico de Honduras como tal surge en 1964 con una, digamos, acción bastante visionaria de un grupo de colegas que decidieron fundar el Colegio Médico de Honduras. Posteriormente a la creación de la ley de colegiación obligatoria, se promulga el Estatuto del Médico Empleado, una serie de leyes y reglamentos que son de aplicación tanto en la vida pública como en la vida privada y que determina cuánto era el salario de un médico. Anteriormente nos regíamos por el salario mínimo. Sin embargo, ante la falta de, digamos, de que a las empresas no se bien a los trabajadores no se les incrementaba el salario mínimo en vista de que los estatutos de médicos o de profesionales hacían que el incremento del salario mínimo incrementara los salarios de los gremios. Entonces decidimos desindexarlo del salario mínimo y se pasó a una ley del sistema retributivo del gobierno, en donde lo que nos dan es el porcentaje anual de inflación. Eso es lo que se reajusta el salario anualmente y luego cada 2 años se le da un 3.5 adicional. Sin embargo, también esto se había dejado de cumplir desde el 2011, por ejemplo, a la fecha, al 2016, que fue cuando nosotros tomamos el mandato del colegio médico, se había dejado de pagar esos reajustes salariales y tenía una mora el gobierno bastante alta con el pago de los reajustes salariales. En diciembre del 2017, gracias a todo un movimiento gremial bastante fuerte y algunas otras cosas que fueron coyunturales en ese momento, logramos nosotros el reajuste salarial. Hemos logrado, por ejemplo, también la relación laboral con plaza permanente durante el tiempo que hemos estado en el colegio médico, de un poquito más de 1,000 médicos que tienen acuerdos permanentes. Sin embargo, aún el desempleo en Honduras sigue siendo bastante elevado. Y esto es porque las universidades privadas ya no tienen, digamos, límites de cupo para formación de recurso humano. Y eso ha venido a hacer que haya una, digamos, una producción de médicos que el mercado laboral no logra insertar. Y esto sí viene a ser una presión y sí viene a ser un problema, digamos, porque más que todo para la institución gremial que tiene mucho médico desempleado, más que para realmente el gobierno. El gobierno no necesita más médicos. Aún si empleara a todos los que están desempleados, todavía le quedaría debiendo al pueblo hondureño más médicos. Sin embargo, no, eso no ha sido posible. Que se disminuya ostensiblemente la mora
de contratación y de establecer, digamos, ese tipo de acciones. Ahora, en la forma privada, que es donde más oportunidades de repente hay de insertarse, los salarios sí son bastante bajos. Ellos no han respetado, no respetan el estatuto, son muy pocas las empresas que respetan el estatuto, y estas son sobre todo las maquilas, que se rigen por, digamos, por algunas penalizaciones de no cumplir con las leyes. Y como la ley del estatuto manda el pago del estatuto como debe ser, entonces Maquila sí paga a los médicos el salario que les corresponde según ley. Eh, y algunos de los logros son justamente eso: eliminar, por ejemplo, una figura que era ilegítima, ilegal, que era el código verde, que era una contratación en la que le decían al médico que es como una beca la que ellos estaban recibiendo, sin embargo, que no era un salario, y que les quitaba el derecho a vacaciones, derecho a 14º mes de salario, y muchas otras prebendas que tenían los médicos bajo la ley del estatuto. Entonces esa figura se logró eliminar, lo mismo que las contrataciones que hacían algunas empresas por servicios profesionales, como si los médicos estaban realizando un trabajo puntual. Entonces, esas contrataciones que eran simulaciones de contrato se eliminaron, se logró demandar al Seguro Social para que a esos médicos se les respetara la antigüedad incluso, y se contrataran de manera permanente, ya con una relación laboral. Estos fueron más o menos un poquito más de 200 médicos. Honduras es pequeño, en verdad. Honduras tiene un poquito más de 9 millones de hondureños, y el personal médico en todo el país somos aproximadamente unos 17,000, un poquito más de 17,000 médicos. Así que, eh, pues realmente tal vez no tengamos la cantidad de médicos que tiene Colombia, y tal vez manejar un poquito más el control del ejercicio profesional para nosotros como colegio sea un poco más fácil. Eh, pero esos son más o menos los logros que hemos obtenido desde el punto de vista laboral durante estos años que hemos estado. Como le digo, tenemos una ley laboral especial para los médicos que pienso que es muy buena, que pocos países de América Latina la tienen, y que creo que es uno de los logros históricos que ha tenido el Colegio Médico de Honduras. No, doctora, claro que sí, muy interesante, pues toda esa historia, digamos, del colegio, a su vez como esos logros. También sería bueno e interesante conocer un poquito, doctora, para ustedes, cuáles son como las principales dificultades, ya nos ha compartido algunas, sí, para que de pronto esas situaciones particulares que ustedes tienen, sí, pues digamos, les genera que de pronto el colegio, siendo, como usted lo dice, pues combativo, con mucho liderazgo, sí, ¿cuáles han sido como esas principales dificultades que ustedes se han encontrado? Pues las principales dificultades es, digamos, el hacer que el estatuto se cumpla a nivel privado. Las empresas privadas simplemente no cumplen con la ley del estatuto. El hecho de que ahora mismo entran muchos médicos, por ejemplo, extranjeros, que vienen a competir muchas veces deslealmente con los médicos hondureños. Esos son otros retos, otros desafíos que tenemos actualmente. Las dificultades que el gobierno, digamos que eh, mucha mora había en cuanto al cumplimiento de la ley. Eso no nos deja de generar cierto problema. Eh, el hecho de que nosotros no tengamos un arbitraje y que sea el mismo ministerio el que tenga que surgir como ente arbitral también. Él es juez, él es parte, él es árbitro, entonces no tenemos esa figura arbitral, por ejemplo, que pueda
dirimir o pueda de alguna manera mejorar estas relaciones con el gobierno, con el Estado mismo. Y yo pensaría que esas son las más, digamos, las mayores dificultades. Ahora mismo las leyes que se han impuesto para represión de la protesta, por ejemplo, el hecho de que cada vez más difícil el poder, porque entre más, digamos, grupos tiene, unos grupos a los que sí se les respeta el estatuto, otros grupos que trabajan de una manera precarizada, otros grupos que trabajan con la empresa privada en donde también son precarizados. Entonces, todas esas divisiones hacen que tengamos, digamos, algunas dificultades en el abordaje de los problemas. Sin embargo, como le digo, la legislación está ahí. Hemos avanzado en las demandas laborales. Los médicos cada vez están aceptando esa figura de demanda. En este momento, por ejemplo, también hemos logrado por muchas luchas que hemos hecho con la población hondureña por la defensa de derechos de la población. Entonces, tenemos, digamos, apoyo, hemos podido también articular con otros gremios y eso, por ejemplo, son algunas de las fortalezas que tenemos y algunas dificultades que tenemos son justamente las que el mismo gobierno está avanzando en hacer para impedir la protesta o impedir que los médicos o que el personal sanitario en general pueda reclamar. Doctora, inclusive como para enfatizar un punto que creo que me pareció muy interesante, lo que usted nos compartía, sí, y es lo que tiene que ver con ese estatuto que ustedes tienen, que lo consideran como un logro. ¿Nos podría explicar un poquito eso qué derecho le da al médico, a la médica en Honduras? Digamos, está regulado por ese estatuto, o sea, ¿qué garantías adquieren con ese estatuto? Si nos comparte un poquito sobre eso. Bueno, las garantías son de todo tipo. Tienen varios ámbitos de acción. Por ejemplo, los permisos. ¿Por qué razones puede un médico ausentarse y pedir permiso? La garantía de que solo trabajamos 6 horas. ¿Cuánto pacientes vamos a ver en esas 6 horas? Por ejemplo, en el caso de las guardias, regula también cuánto es el máximo de guardias que vamos a hacer en el mes y cuánto es el mínimo. También regula el salario, regula las fechas que son festivas, regula también, digamos, el tipo de contratación que vamos a tener. Es bastante amplio. Regula también quiénes son nuestros jefes, cómo se accede, por ejemplo, a los cargos de jefatura también. em, eh, pues los concursos para a tener acceso a una plaza también están regulados por el estatuto. Eh, Así que, bueno, es muy amplia, es muy amplio. El problema que tenemos ahorita mismo es que el decreto promulga decretos de emergencia en donde suspenden las garantías. Entonces llevamos todo este tiempo de pandemia y más allá de esto, tenemos sin las garantías por la pandemia. Creo que sí. Y doctora, no sé, por aquí también nos acompañan otras personas. Creo que está la doctora Gladys, la doctora Concepción. No sé si ellas también, como para finalizar esa entrevista, sería muy interesante para nosotros de pronto algún mensaje de ustedes, sí, como de cuáles son esos retos que tiene, digamos, pues el colegio a futuro y sí, cuáles son como esos principales logros que esperan a futuro conseguir. No sé si ellas también se quieran unir a esta tertulia y finalizar con esa parte. Gladys, si quieres, inicia tú, ¿no? Soy médico, señor Urbán. Ah, perdón, es que no había visto Sí, acá. Sí, no se preocupe. Pues perfecto. mire, le voy a decir, el colegio médico como tal creo que siempre va a tener bastantes retos por delante y
y gran parte de ellos descansan en los retos sociales, ¿no? Creo que lo que ha dicho la doctora Figueroa es muy importante, pero el colegio no solo vela por los médicos, ¿no? O sea, verla por la seguridad social, verla por la salud del pueblo hondureño, asegurar que la salud se pueda dar con calidad, asegurar también el acceso a los servicios de salud en los diferentes niveles de población, porque hemos tenido a través del tiempo algunas intromisiones, se han querido copiar modelos de otros países, incluso el modelo que ustedes tenían, que no sé todavía si está funcionando. Yo fui una vez, me acuerdo, a Buenos Aires, Argentina, a presentar sobre lo que era un modelo desconcentrado y un modelo descentralizado. Y el trabajo que yo hacía como jefe de un programa nacional era un modelo que buscábamos que fuera más que descentralizado, era de desconcentrar, pero de desconcentrar más la parte técnica, ¿no? O sea, que los equipos locales tuvieran la capacidad para hacer su trabajo y no depender de las decisiones del nivel central, ¿va? Que es un modelo muy diferente, yo a darle todo y olvidarme de lo que está haciendo la ONG, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso no se ha logrado hacer muy bien, sino que el Estado lo que ha hecho es desentenderse de las obligaciones de él que están plasmadas en la Constitución. Creo que, como le digo, o sea, como colegio no solo velamos por nuestros propios beneficios o nuestros propios deberes y derechos, sino que es en general y creo que la doctora Figueroa durante el tiempo que ha estado ahorita lo ha retomado muy bien y lo ha hecho valer como corresponde, porque no todos los presidentes del Colegio Médico han hecho el trabajo que ella ha hecho. Era un trabajo de cara al problema, de cara a las personas que están causando el problema, ¿verdad? Entonces creo que eso dice mucho y creemos pues de que si ya empezó esa ruta el colegio se logre mantener a través del tiempo. Claro que sí, Concepción, muchas gracias por ese aporte, sobre todo que siempre entendemos que la del colegio no solamente favorece a los médicos, sino a la población en general, sí, a toda esa población, digamos, sí, que requiere un servicio de salud con calidad y con eficiencia, sí. Y bueno, para terminar, no sé si la doctora Gladys, que también estaba conectada, nos quiere dar algún aporte, si no, la doctora Figueroa, pues nos da como un mensaje de despedida aquí para nuestros afiliados en sus servicios. No, un poco de que también recordándoles a todos ustedes que como colegio médico, nosotros también regulamos también el acto médico, que esa un apartado bien importante en nuestro país, porque para que todos puedan venir a ejercer la medicina a este país, tienen que venir aquí al colegio médico. El colegio médico es una institución en este momento que puede certificar todos estos talentos que vienen de diferentes países con diferentes especialidades. Y bueno, nosotros aquí tenemos también la capacidad para poderlos incorporar y recibirlos también de una forma ordenada. Ese es una acápite que les quería dejar a ustedes también para que lo tomen en cuenta. Buen día. Doctora Gladys, muchas gracias. Finalmente, doctora Figueroa, un mensaje como de aliento, digo yo, como de motivarnos todos en estas épocas tan difíciles. Bueno, indudablemente han sido tiempos difíciles. Yo creo que cada vez más se precariza el trabajo que nosotros hacemos como profesionales. Si bien es cierto, la pandemia ha venido a demostrar que los sistemas sanitarios no pueden descuidarse y que debemos, por el contrario, hacer ese fortalecimiento del sistema sanitario. Y nosotros como trabajadores del área de salud tenemos que hacer lo propio trabajando no solamente por nuestros derechos, sino por el derecho de los demás a tener acceso a la salud. Hemos aprendido muchísimo de ustedes. Eh, Creo que ustedes han sido para nosotros un referente en cuanto a qué cosas prevenir
a qué cosas afrontar de lo que se ha hecho, por ejemplo, en Colombia. Para nosotros, por ejemplo, lo que Pedro Contreras ha podido, un colombiano que a quien nosotros le tenemos un enorme aprecio, usted mismo que también ha sido muy anuente a darnos algunos consejos. Debo decir que hemos aprendido mucho y que aquí lo importante es mantener la unidad, ver cómo se pueden abordar todos los grupos que conforman los colegios profesionales, de tal manera que no se sienta ninguno de esos grupos excluido. Y lo importante es hacer las articulaciones con sociedad civil, con otros gremios, para fortalecer la lucha que nosotros podamos enfrentar y poder tener esa fuerza que es necesaria para enfrentar estos gobiernos que indudablemente no están dispuestos a respetar muchos nuestros derechos. Así que eso es el mensaje que les dejo. Por muy difícil que se vea una situación, creo que siempre, siempre, siempre se puede salir con unidad, con una determinación, se puede salir adelante y se puede lograr mucho. Nosotros hemos avanzado mucho en el reclamo de nuestros derechos, créanme, que hemos logrado hacer un excelente trabajo de equipo y hemos logrado tener credibilidad para tener apoyo de otros gremios y de la población misma. Bueno, quiero agradecerles de parte de la Asociación Colombiana de Trabajadores del Sector Servicios, a sus servicios, esta participación tan activa en esta entrevista del Colegio Médico de Honduras, a la doctora Suyapa, a la doctora Gladys, al doctor Concepción, veo también por aquí está la doctora Melissa. Muchas, muchas gracias a ustedes por compartirnos estas experiencias y sabemos que serán muy, muy positivas para todos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.